Bienvenidos todos a este retiro espiritual tan especial en la Pascua, el Seminario de Vida Nueva, el Querigma, el anuncio de la buena noticia. Hoy estaremos meditando sobre el segundo tema que es propio de este seminario, el pecado. Ya en el tema anterior abordábamos el tema del amor de Dios. Qué grande es el amor de Dios, cuánto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo por nosotros. Sin embargo, aquí está la respuesta que el hombre le ha dado a Dios después de que Dios lo ha creado, le ha dado su confianza, le ha dado el dominio de toda la creación. Hemos respondido con el pecado. Ante un amor tan grande, la respuesta ha sido equivocada. Engañados por el enemigo, hemos perdido la gracia de Dios, cayendo en el pecado y, como dice Romanos 6:23, el salario del pecado es la muerte. El ser humano cae en muerte a partir del momento en que pone su pie en la senda del pecado. Es importante hacer este diagnóstico del pecado y sus consecuencias para que en nosotros se genere una repugnancia hacia el pecado, un deseo de salir de este camino de oscuridad y volver a Dios, volver al camino de la luz. Vamos a invocar al Divino Espíritu que nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Hermano, quiero que sepas que el pecado te impide gozar del amor de Dios. El amor de Dios siempre está fluyendo porque como Dios no puede dejar de amar porque su esencia es ser amor, es como un potente rayo de luz que se proyecta sobre mí, pero que yo tengo una barrera que impide que esa luz llegue a mí, o como si un lugar desértico necesitara mucha lluvia, pero me di cuenta que debajo de los invernaderos, por muy fuerte que sea la lluvia, la tierra sigue seca, polvorosa. Esto lo experimentamos allá en la finca con mi papá, que tuvo alguna vez invernaderos. Caía la lluvia y dentro seguía seco. Ese es el pecado. Es un efecto invernadero para la vida de la gracia. No deja que el amor de Dios, que la gracia de Dios fluya hacia nosotros. Y no que Dios nos castigue, es que nosotros nos aislamos del amor de Dios. ¿Cuál es el objetivo de este tema? Es que te puedas convencer del pecado. Atento, Dios no te acusa como hace el enemigo, el demonio, que tan pronto caemos en el pecado, viene y nos atormenta y nos hace sentir inmerecedores de la gracia de Dios y de su perdón. Dios nos quiere convencer y es lo que dice el Evangelio de San Juan. Cuando venga el Espíritu Santo, Él los convencerá de todo lo referente al pecado. Porque hay quien está en el pecado y no está convencido, no sabe que el pecado le hace daño, le trae muchos daños. Entonces al ir meditando, reflexionando con textos bíblicos, con experiencias de grandes hombres de la Biblia, darnos cuenta de que el pecado es un gran mal que debemos sacar cuanto antes de nuestra vida y a partir de esa experiencia salir convencidos de que lo que necesitamos es vida de gracia,
la salvación que el Señor nos da. Es darnos cuenta que ningún hombre puede quitarse el pecado de encima. Nadie puede autosalvarse. Necesitamos de Jesús. Es descubrir con todas las personas que están participando de este retiro de la Pascua la realidad del pecado que nos separa de Dios, que fracciona nuestra relación con Dios y nos la hace pasar bastante mal. Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y por eso hemos quedado privados de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Todos hemos pecado y el pecado nos priva de la gloria de Dios. El efecto invernadero, el efecto de la imposibilidad de recibir todo ese amor tan bueno. Yo sé que muchos de ustedes, ante el tema del amor de Dios y de esto tan bonito, de las mieles del amor de Dios, muchos dijeron, ¿y por qué no experimento el pecado? No, mi vida sí ha sido muy trágica, mi vida sí ha sido muy difícil. Nunca he sentido ese amor de Dios del cual habla la Escritura, del cual nos predicó el Padre Ronald. Pues aquí está la respuesta a tu inquietud, ante tu interrogante. Muchas personas dicen, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible las guerras? ¿Cómo es posible las violaciones? Los padres, los familiares que violan a sus propios niños, incluso el escándalo en la iglesia, sacerdotes han llegado a abusar de niños. ¿Cómo es posible esto? Es posible porque el pecado entró en el mundo. Dice el libro del Génesis que Adán y Eva vivían de maravilla, vivían maravillosa, espléndidamente, pero Satanás, el ángel caído, tuvo envidia y vino y por el oído le dice a la mujer, le dice, es que Dios sabe que si comen de ese fruto serán como Dios. Y les hizo anhelar ser como Dios, ya no tener que rendir cuentas a Dios. La desobediencia, el pecado de desobediencia, de querer ser como Dios, el pecado de no atender la palabra de Dios y prestar el oído al demonio. Ahí entró el pecado en el mundo. Y como dice el Salmo 50, en otras versiones Salmo 51, el miserere, porque pecador me concibió mi madre, dice el rey David después de su caída con Betsabé, después de convertirse en un asesino a causa del pecado. Y allí podemos ver que el pecado es progresivo y que el pecado no llega de un sopetón, de un momento a otro. Como decía Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, nadie llega al colmo de repente. El pecado empieza a coquetear con nosotros por una mirada, por algo que oí. Pero no sabemos hasta dónde puede escalar el pecado. No lo sospechamos. David salió al balcón de su palacio y mirando hacia la ciudad y ve que una mujer se está bañando desnuda en su casa y llama y dice, qué bueno sería hablar con esta mujer. Se empieza la tentación y va dando forma a esta tentación, va conversando con la tentación. Entonces ya llama un criado y le dice, ve, ¿quién vive en esa casa? Mire a ver. Ah, ya, la mujer de Urías, llámala que quiero hablar con ella. Algo muy sano parecía, quiero hablar con ella. Pero ya estaba aquí la tentación. Ya sabía por qué quería hablar con ella. Y algo que parece noble, sencillo, un diálogo, escala y escala. Pues con los días, después de varias conversaciones, ya el rey se está acostando con la mujer de su general Urías. Con los días la mujer resulta en embarazo, más grave, adulterio, ya un hijo de fruto de ese pecado. Y así va avanzando hasta que al final termina matando a su general porque éste no se acostó con su mujer cuando él lo llamó para que el hijo pasara como hijo de auténtico de Urías. Y termina poniendo a Urías
al frente de la batalla, en el lugar más peligroso, y que los demás se retiraran y lo dejaran solo. Y allí murió Urías, aparentemente en combate, pero no, fue matado por la espalda por su mismo rey. Oiga, David, ¿qué iba a pensar que iba a llegar a tanto? Así es el pecado. El pecado entró en el mundo de esa misma forma que narra el Génesis. De la misma forma entró en la vida de David. ¿Y cuántas consecuencias trae? Muerte. Romanos 6:23, el salario del pecado es la muerte. Trae muerte. Siempre que tú decidas alargar tu mano al pecado, empezar a dialogar con el demonio, con la tentación, siempre vas a cosechar lo mismo, muerte. Vas a matar tu matrimonio, vas a matar tu vida, tu futuro, la de otras personas, porque el pecado trae consecuencias gravísimas. El pecado me daña a mí, daña mi relación con Dios, daña a los que están a mi alrededor. Y si tengo puestos de liderazgo, mucho más daño voy a hacer. El pecado no es que es algo que aquí solo y callado y a mí me afecta. A todos. La creación resulta afectada, decía el Papa Francisco en la Laudato Si. La creación resulta afectada por mi pecado. Qué difícil es esto, esta realidad del pecado con la cual no podemos negociar, no podemos hablar. Hermanos, el pecado es la causa de todos los males que aquejan la humanidad. Si no tuviéramos pecado, la humanidad sería el paraíso. Pero la pasamos tan mal. Guerras, violencia, maltrato, todo lo que sale en noticias, todo lo malo, es consecuencia del pecado. Por eso, que uno solo de los que está siguiendo este retiro espiritual decida romper con el pecado, decida hacerle frente al enemigo, porque dice la palabra, resiste al enemigo que él huirá. El que desde hoy, a pesar de su debilidad, su récord largo de pecado, decida una vida nueva en Jesús, ya ha cambiado el mundo. Ya el mundo tendrá un foco de esperanza. Una persona que ya decide no estar en pecado. Habrá menos fuerza del mal y la fuerza del bien empezará a combatir contra esta fuerza del mal. El problema que tenemos es que somos pecadores y por tanto somos alejados del amor de Dios. Ese es el pecado. Por eso Marcos 1, 14 y 15 dice que Jesús empezó a anunciar el reino de Dios y a decirle a la gente, conviértanse y arrepiéntanse. Esto es hermosísimo. Conviértanse y arrepiéntanse. Es el anuncio que el Señor Jesús hace. Marcos 1, 14. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. Es la que yo les estoy proclamando a ustedes hoy. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Convertíos y creed en la buena nueva. ¿Y cómo llega esa conversión? Lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Arrepiéntanse de sus pecados. Hechos 2 de los Apóstoles. Arrepiéntanse de sus pecados. Háganse bautizar en el nombre del Señor. Suficiente. Se acabó el problema. Y vamos a ver una dificultad que tenemos a la hora de el pecado. Lo primero es que nos cuesta mucho reconocerlo. Somos expertos en disculparnos, en ocultar, en no reconocer. Para un mecánico arreglar un carro, él necesita reconocer dónde está el fallo y empieza a buscarle hasta que da con el chiste, decimos en Colombia, y va a reemplazar la pieza que está desgastada. Lo mismo hace un médico, que me duele acá y nos manda una cantidad de exámenes por todo lado para ver de dónde viene ese síntoma, ese dolor, para identificar el problema.
Hoy estamos identificando tal vez el problema más grande que has tenido en tu vida y ha sido mal diagnosticado la mayoría de veces o todo el tiempo tu diagnóstico ha sido errático y de esa forma los medicamentos, las soluciones que has buscado para tu felicidad, para tu bienestar, no han funcionado porque el diagnóstico estuvo mal. El problema tuyo no No es tal vez la esposa, no son los hijos, no es un jefe mala clase. El problema tuyo no es que vivimos en un país muy desigual, sin oportunidades laborales. El problema tuyo es el pecado. Ese es el que no te deja vivir feliz. Porque yo conozco personas que en esas mismas circunstancias viven felices y han salido adelante en su vida. Se han podido enfrentar a las situaciones adversas y van adelante porque ya no están en el pecado. Entonces, lo primero es reconocer que somos pecadores, y esto cuesta. Para reconocernos pecadores necesitamos la luz del Espíritu Santo. Mi tío Francisco, de feliz memoria, que el Señor lo tenga en su descanso eterno, decía que el que está en pecado es como el que está allá en la oscuridad, trabajando durante todo el día en el campo y tiene su ropa sucia. Pero como está fuera de casa en la oscuridad, no se echa de ver cuando viene 7, 8 de la noche camino a casa. Pero cuando se va acercando al resplandor de la casa donde ya hay luz, empieza a notar, uy, yo vengo como un poquito sucio, bueno, pero no mucho. Y sigue entrando. Y en la medida en que entra y entra, ella se pone debajo del foco de luz, dice, uy, pronto, présteme una toalla, ropa limpia, me voy a bañar porque estoy muy sucio. Solo reconoceremos el pecado en la medida en que nos acerquemos a la palabra de Dios, que es una lámpara, dice el Salmo 118, luz en nuestro sendero. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Cuando nos acercamos bastante a Jesús empezamos a ver nuestra oscuridad. Por ejemplo, una persona que está bien alejadita del camino de Dios dice, no, yo no tengo pecado, yo no mato, yo no robo, no, yo no hago nada. A mí me tienen es que canonizar, yo voy es directo para el cielo. Y vive en adulterio, vive en vicios, fumando, vive en drogas, en todo el libertinaje del mundo. Y dice, no, que no le estoy haciendo mal a nadie. Oiga, no se da cuenta porque el pecado es estar con una venda que no me deja ver ni lo más inmediato, lo más fácil de ver. Eso es el pecado. La dificultad que tenemos con el pecado es no reconocerlo. Para eso la predicación, para eso estos temas del querigma, para darnos cuenta del pecado y de lo agresivo que es el pecado, el daño tan grande que nos hace el pecado. La segunda dificultad es que a veces ya sabemos del pecado, sí, porque vamos a misa. Yo sé que la mayoría de ustedes son personas muy buenas, no matan, no roban y van a la iglesia. Si no todos los domingos, con cierta frecuencia van y ahí están orando y buscando. Y de pronto el enemigo tenernos engañados de que sí, nosotros estamos arrepentidos porque uno hace el acto penitencial, pero te estás comulgando, te has confesado con el sacerdote. Y puede ser que me digas, sí me he confesado y todavía no estaré arrepentido. San Agustín de Hipona escuchó la predicación, escuchó la buena noticia y este santo decidió ya seguir a Dios. Y cuando decidió seguir a Dios, se dio cuenta de que había un pecado que le costaba mucho y era el de la carne. Parece que tenía una mujer, pero él ya sentía el llamado era de estar dedicado a Dios completamente. Cómo es de difícil romper con la carne, el pecado de la concupiscencia de la carne. Y entonces le oraba a Dios diciendo, Señor, quita de mí este pecado, por favor, ya no quiero más. Y escuchó
que mientras él con los labios, con la razón, está diciendo, Señor, quítame esto, el corazón en voz baja hacía otra oración diciendo, pero todavía no. Es decir, en su deseo, todavía no me quites este deleite de la carne. Ese día San Agustín dijo, basta, porque él pensaba que él ya estaba arrepentido. Y lo que sentía era remordimiento. Vamos a hacer la comparación entre Judas el traidor y Pedro quien lo negó. Ambos pecaron, por supuesto que sí. Cada uno en circunstancias diferentes, pero ambos pecaron. Dice que Judas, dice la Escritura, que cuando Judas ya hizo su daño, traicionó al Señor, lo vendió, se desesperó, le tiró esas monedas con los que había negociado, ya no quiero ese sucio dinero. ¿Saben qué le pasaba? Su conciencia, el remordimiento. El remordimiento. Y ese remordimiento lo llevó a la muerte. Se colgó de un árbol porque no estaba arrepentido. Era que su conciencia le remordía. Y es diferente. El arrepentimiento implica que mi conciencia me acusa y reconozco el mal que hice y quiero cambiar. En Pedro vamos a encontrar que llora, que se siente triste por el mal que le hizo a Jesús, porque lo negó. Y vemos que ese arrepentimiento le valió para cambiar, para ser mejor. Puede ser que hasta el día de hoy tú y yo solo nos confesamos como Judas, con cargo de conciencia, con remordimiento, pero no arrepentimiento. Y si solo nos confesamos por rutina o ni nos confesamos, sabemos que algo está mal, que estoy en el pecado, mi conciencia me lo dice, pero no, ni hecho de ver o después me confieso, no hay arrepentimiento, no hay deseo de cambiar de vida. Estas tres realidades tenemos que tenerlas en cuenta. Ya reconocí mi pecado. Si lo reconozco, apenas estoy en una etapa de remordimiento o estoy verdaderamente arrepentido. El demonio es muy astuto. El demonio nos hace creer que somos buenísimas personas porque nos confesamos, pero tal vez como San Agustín, ay, qué padre, no, pues lo mismo de siempre, los mismos pecados de siempre, mentiritas, bueno, no sé qué. Y lo grueso del pecado no lo sacamos. ¿Por qué? Porque no estamos leyendo la Biblia, porque no estamos escuchando el Evangelio diario, para que ante esta luz todas nuestras obras de muerte y de maldad queden desnudadas, queden al descubierto, queden expuestas. Los animo a comer mucha palabra de Dios, a ir mucho al Santísimo, a acercarse mucho a Jesús, retiros espirituales, misa todas las que pueda, el Evangelio diario. Es muy bonito que varios de ustedes dicen, Padre, vea, primero yo escucho su Evangelio, después el del padre Jorge y después el del padre Andrés. Eso me decía una señora en el Congreso de la Misericordia allá en Tuluá. Qué bonito esto de la persona que dice, no, es que quiero escuchar la palabra de Dios en varias versiones, de varias fuentes, en varios retiros, por todas partes, acercarme a la luz para poder reconocer mi pecado. Hermanos, para salir del pecado, no podemos nosotros con nuestras fuerzas librarnos. Necesitamos una fuerza que venga de lo alto. Es como Pedro que iba caminando sobre el agua. Si eres tú, Señor, mándame ir a ti. Ah, venga, Pedrito, claro, soy yo, hágale. Y Pedrito sale caminando para donde Jesús, pero mientras va caminando le entró la duda, el temor, tal vez el viento. Yo pienso que dejó de ver a Jesús por mirar a ver el agua
por mirar el viento que lo sacudía, y empezó a hundirse. Y en ese momento dijo: Señor, sálvame. Y Jesús le lanza el brazo y le dice: venga, Pedro, hombre, ¿por qué dudaste? ¿Qué te pasó, Pedro? ¿Por qué dudó? Eso nos dice el Señor cuando estamos en el pecado. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué te fuiste a buscar la felicidad en otras cosas? Cuando siempre te he dicho que la felicidad soy yo, tu Señor, quien te ama y ha dado la vida por ti. Pero el Señor siempre nos rescatará. Tú solo no podrás. El que quiera salvar su vida, la perderá. Si quieres salvarte tú mismo, tal vez como hasta el día de hoy, tal vez como Pedro en esa noche de fracaso de pesca que con sus fuerzas quiso salvar su pesca y no logró nada. Ya con Jesús sobre la barca, en el nombre del Señor tiró la red y de una sola salió toda la pesca. Esto es lo que debemos buscar realmente, depender solo del Señor y no intentar salvarnos nosotros. Él es el único que puede romper nuestras cadenas, el que nos puede dar vida, queridos hermanos. Dice Proverbios 8:36, el que me ofende hace daño a su alma. Dañas tu alma. Cuando ofendes a Dios, te haces daño. Te haces mucho daño, querido hermano. Dice Gálatas 5, 19, 21. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, todo esto es lista de pecados: libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes. ¿Cuántos viven en estos pecados y no les pesa la conciencia? No reconocen que esto es pecado, años sin confesarse. El fruto de este tema tiene que ser un buen examen de conciencia. A la luz de estos textos bíblicos que voy compartiendo, este es muy importante, Gálatas 5, 19, 21, las obras de la carne, regularmente pecados relacionados con el sexto mandamiento, con la impureza, la desobediencia a Dios. Ahí nos vamos a dar cuenta de muchos pecados en los que caemos. La mala noticia, hermanos, es que el hombre tiene un problema que no puede solucionar y un enemigo al que no puede vencer. En nosotros está el pecado. Las trazas del pecado están desde nuestra infancia, desde nuestra generación en el vientre materno. Salmo 50. Pecador me concibió mi madre. Esto es lo que llama la concupiscencia, que si uno deja al niño y le dice: vea, estos son sus juguetes, acá están los de su hermanito, no toque esto, solo juegue con los suyos. El niño, apenas la mamá descuida, ahí mismo va a agarrar los juguetes del hermanito. No meta la mano a la vela que se quema, ya vengo en un momentico. Cuando la mamá escucha el grito, el niño mete su dedo. La desobediencia. Esa tendencia a lo malo desde que somos niños se llama concupiscencia. El bautismo borra el pecado, pero dentro de nosotros queda una atracción a lo malo. Ya no hay pecado. Cosa que si Dios me llama, después de ser bautizado y estar en la gracia de Dios, me voy para el cielo. Pero en mí, mientras esté en esta carne me va a empujar a lo malo, al pecado. Y para eso nosotros no tenemos fuerzas, necesitamos una fuerza superior. Y es lo que tú debes entender, que tú solo no puedes. Que por más esfuerzo que hagas para ser una buena persona, para ser el mejor, tú tienes que humillarte delante de Dios y decir: yo soy basura, yo soy polvo de la tierra. Pecador me concibió mi madre. Señor, dame tu gracia. Y la gracia de Dios es la que nos va a ayudar, que va a ser otro tema,
Otro tema de este seminario tan especial, de este retiro de la Pascua. El hombre con toda su conciencia y todo su poder y tantos avances tecnológicos no puede salvarse. Necesitamos de Jesús. Ningún hombre puede salvar a otro hombre, tampoco. Si uno no puede salvar a sí mismo, ¿qué va a salvar a otras personas? Que a los hijos, que a la esposa, que al hogar. Necesitamos de Jesús, porque Jesús sí venció al pecado. Ese es un abrebocas del siguiente tema que tendremos en la próxima emisión de este retiro espiritual. El principal enemigo que tenemos y que no podemos vencer solos es Satanás, el enemigo, el diablo, que no es una figura literaria, como han querido algunos decir, que en la Biblia el diablo solo es una figura literaria. No, lo han confirmado los papas, la doctrina de la Iglesia, que es un ser pervertido y pervertidor, malo, que nos odia, que odia el plan de Dios, y contra él es que combatimos. Si no fuera así, entonces Jesús, como el Quijote de la Mancha en la cruz, enfrentó molinos de viento. Pero no, la guerra de Jesús, su batalla fue a muerte para derrotar el imperio del mal. El mal existe, el demonio existe, los demonios existen y van a estar buscando que tú caigas en el pecado para que estés alejado de Dios. Y el demonio te aleja a través de sus mentiras, te hace creer que tú por tus propias fuerzas y tu forma de creer y de pensar y establecer tus propios parámetros vas a poder ser feliz. Que no hay que obedecer a la Iglesia Católica, que no hay que obedecer al cura o a la Biblia, que es una forma de engaño, dicen las élites modernas. Hermanos, mucho cuidado con eso. Mentira del demonio, mentira de Satanás, que nos presente el poder mundano como una fuente de felicidad. Hermanos, conozco personas con mucho poder, ganando mucho dinero y no son felices. Porque es que la felicidad no la da el poder, no la da el dinero. Mentira del enemigo. El enemigo nos engaña con el materialismo y nos dice que consuma, que compre, que póngase cosas a la moda, que viaje, que eso le va a dar la felicidad. Gente vacía, que ni siquiera quiere a veces tener hijos para estar gastando, porque es que esta vida está muy cara. ¿Cómo será la vejez de estas personas? Solos, abandonados, sin un hijo, sin alguien que se preocupe, familias cada vez más pequeñas, puro engaño de Satanás, cuando la orden de Dios es creced y multiplicaos, llenad la tierra de hijos de descendencia. El demonio nos seduce con apariencias exteriores que no transforman el corazón humano, lo destruyen. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar del enemigo. El enemigo que es tan astuto. Y reconoce tu problema. Reconoce. Haz el intento. Ahí está tu problema. En el pecado. En el orgullo. Hay personas que dicen, no, yo no me confieso con un hombre igual de pecador a mí. Eso es muy orgulloso. Y eso es ir en contra de la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Cuando dice en el Evangelio de Juan que soplando sobre los apóstoles les dio su espíritu y les dijo, paz a ustedes. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengan les quedan retenidos. Eso es bíblico. La confesión es pura palabra de Dios. Eso es práctica de la iglesia desde el origen. Y ahora, ¿a quién le estás tú creyendo de que no te debes confesar con un hombre igual de pecador a ti? ¿A quién le estás creyendo? ¿Tiene más peso en tu vida lo que dijo cualquier persona por ahí? Cualquier despistado que no cree en la palabra de Dios, ¿le vas a creer? Mucho cuidado. El único pecado que no puede ser perdonado es el que no reconozcamos. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo.
Pecado contra el Espíritu Santo es el pecado más grave y es la falta de arrepentimiento. A veces por soberbia, otras veces por desconfianza. Soberbia, no, ¿yo qué me voy a confesar? Yo soy bueno. Por desconfianza, el demonio viene y me ataca tanto y me dice, ya no tienes derecho a Dios, eres lo peor, eres un fracasado, no tienes oportunidad en esta vida. Y la persona llegará a pensar, pues sí, yo ya no tengo oportunidad. Eso le pasó a Judas Iscariote. El demonio lo atormentó con el remordimiento y no confió en que la misericordia de Dios es grande, infinita y que llena toda la tierra. El pecado es lo que va en contra de la voluntad de Dios. El pecado es una ruptura con el amor de Dios. El pecado es no estar en Dios, es sacar a Dios de mi vida, es salirme del camino de Dios. El pecado es rechazar que Dios tiene un plan para mí, para que yo sea feliz. Los mandamientos que hay en la Biblia es un plan que Dios ideó para que tú seas feliz, que honra a tu papá, que no cometas adulterio, que no mientas, que no robes, que no mates, que no cometas actos impuros. Es un caminito que el Señor labró para que tú camines por él y de esa forma vivas feliz. Eso quiere Dios, tu felicidad. Vas a seguir en ese camino en contra de la voluntad de Dios, de los mandamientos. Te vas a ir por el camino del pecado. Te advierto que te va a ir muy mal. Y si quieres saber todo lo malo que te ha pasado es consecuencia del pecado. Ya de otro, o de o de tus mismas decisiones, pero es consecuencia del pecado. Ah, sí, porque yo ya estaba pensando, dirá alguien, que yo no le hice mal a nadie y cuando era niño o niña me abusaron, me maltrataron, me abandonaron y yo no hice nada malo. El pecado lo hizo el otro, pero ese sufrimiento que tú has padecido es consecuencia del pecado tuyo o de otras personas. ¿Qué es lo bonito cuando tenemos este encuentro con Dios, esta nueva forma de vida en el Señor resucitado? Que nos blindamos con una coraza de gracia, de bendición. Y ya el demonio no podrá, ya el enemigo no podrá venir a pisotearnos a través del pecado de otros. No, estaremos blindados, protegidos, guardados en el corazón del Señor. Es una promesa. El Señor nos protegerá. Salmo 90, 91. Dice, aunque caminare por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Mi vara y tu callado es el que me sostiene. Eres tú, Señor, mi roca, mi fortaleza. No temeré mal alguno, ni la flecha que vuela de noche, nada, no temeré nada. Esa es la vida nueva. Hasta hoy pueden haber hecho contigo lo peor y haberte destruido. Pero Dios puede hacer de ti una criatura nueva, sin miedos, sin vacíos, sin temores, sin nada que te robe la felicidad. La decisión está en ti. ¿Te quieres dejar amar? ¿Vas a renunciar al pecado? Si dices que sí a esto, hermano, hermana, estamos ganados. Ya empezó la vida nueva para ti. Alguien se pregunta, pero ¿cómo puede ser pecado algo que me hace feliz? Es que sí me gusta esto del amor de Dios, pero ¿cómo voy a dejar mis vicios, mis cosas? ¿Cómo voy a dejar los placeres del mundo si me emborracho, si estoy con varios hombres, con varias mujeres y disfruto esto, me hace feliz? ¿Cómo? Como si llevo 20 años viviendo en este adulterio y nos hemos entendido porque el matrimonio anterior no funcionó y ahora sí. ¿Cómo esto va a ser pecado? Es que el pecado es ofensa a Dios y es ruina para quien lo comete, dice Santo Tomás de Aquino. Puede ser que ahora estés teniendo un momentito de bienestar en tu pecado, pero con los días, ¡ay!, las consecuencias. Hace poco vino a Colombia un ex narcotraficante de los más fuertes del cartel de Medellín, de los compañeros de Pablo Escobar.
Y vino a decir que al principio, cuando se metió en este camino del pecado, dinero, bienestar en todo sentido, todo iba muy bien. Pero de pronto, como dice el libro del Eclesiástico, que el camino del malvado, el camino del pecado es embaldosado, bonito, amplio, espacioso, pero al final termina en un abismo. 35 años de cárcel en Estados Unidos, sin esperanza de poder salir de esa cárcel. En su ancianidad vino a decirle a los jóvenes de Colombia, todo el que esté pensando meterse en el pecado, en el narcotráfico, vino a decirles, ese camino no es correcto. Si yo volviera a nacer, no sería narco, no sería compañero de Pablo Escobar ni nada de eso, porque eso destruyó mi vida. Hermanos, lo dice la experiencia de los que han vivido la realidad del pecado. Sansón nos da testimonio de esto. Este gran guerrero que tiene el Espíritu de Dios y los demás le temen. Porque con, con una quijada de burro acaban 1000 filisteos. No, este tipo es tremendo. Y él dice, pero ¿qué pecado va a ser estarme acostando con Dalila, fornicando? Eso no pasa nada. Y seguía fuerte y no pasaba nada. Como les dije, el pecado es progresivo, poco a poco. No el primer día que Carlos Leder hizo su primer tráfico con el primer kilo de cocaína, ya de una le cayó la justicia americana y para el calabozo, para la cárcel. No, el enemigo, como el que sabe pescar, al primer medio picotacito de que el pescado está picando, no sea el anzuelo, no, hay que esperar que caiga bien en la trampa, que se enganche bien en el anzuelo y ahí sí lo puedo sacar. Eso hace el enemigo, al principio no hay consecuencias aparentemente, pero con el tiempo va tomando forma. Y esto le pasó a Sansón, ya con el tiempo terminó revelándole a esta mujer, a Dalila, su secreto. Dijo, no, es que es el pelo. Y se mandó, y Dalila mandó inmediatamente a traer a los enemigos que le cortaran el pelo mientras dormía. Y Sansón, que era temido, se convirtió en el hazmerreír de toda esta gente. Lo llevaban para aquí, para allá, se reían de él, se burlaban de él, hacían lo que querían con el pobre Sansón. Pero siempre hay oportunidad. A Sansón le sacaron los ojos, fruto del pecado, ya no puede ver el que está en pecado. Encadenado, fruto del pecado. Todo esto representa el pecado en nuestra vida. Así estamos, perdemos nuestra fuerza, nuestra gracia, nuestra amistad con Dios por desobediencia. Pero siempre hay una oportunidad. Y a Sansón le empezó a crecer el pelo. Y un día le dijo al Señor, dame la oportunidad de reivindicarme. Devuélveme mi fuerza, así sea un momento. Y Sansón hizo que lo pusieran en una de las columnas más grandes que sostenía el lugar. Y en una reunión de filisteos, le vuelve la fuerza y mueve esos muros. Y murió él con todos. Se inmoló contra estos enemigos. Pero Dios le dio una oportunidad. Dios a ti también te da una oportunidad hoy de recuperar tu fuerza, de volver a ser ese hijo, esa hija predilecta, de ser lo que tal vez no has podido llegar a ser, de ser una persona feliz, de ser una persona que cause admiración. A quien el demonio tenga miedo, a los hijos de Dios el demonio les tiene miedo. Cuando estamos en la gracia, en la obediencia a Dios, el demonio no puede. Por eso dice el apóstol Pedro, resiste al enemigo y él huirá. El enemigo huye cuando le resistimos, pero cuando empezamos a dialogar con él, a caer en el pecado, no, pues hasta ahí llegamos. Dice el apóstol Santiago, capítulo 4, verso 17. Aquel pues que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Muchas personas me dicen, padre, que yo no sé de qué confesarme. Y entonces yo les digo, ¿usted se sabe las 14 obras de misericordia? No, pues por ahí una o dos. Bueno, pues
para preparar una buena confesión, revise cada una de las obras de misericordia y mire a ver en cuáles usted no ha hecho ni el menor esfuerzo por practicarlas. ¿Qué obras de misericordia ha dejado, ha omitido? Porque no hacer el bien ya es pecado. Estamos creados para hacer el bien. Quedarse cruzado de brazos, no hacer el bien ya es pecado. Y el que va dejando de hacer el bien en una pequeña cosa, luego lo deja de hacer en lo grande, como es educar a los hijos, transmitirles la fe. No, mejor con los amigos, a jugar, los fines de semana, a tomar. Deja de hacer el bien con su familia y luego condenación para todos los hijos, para todo el hogar. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza esto! Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1850. Amor de sí hasta el desprecio de Dios es el pecado. El que empieza a amarse tanto es un desprecio de Dios y se ama tanto y se adentra tanto en el pecado que Dios ya no le importa, que cuando riñe el ir a misa un domingo o irme a lo mío, mejor me voy a lo mío y desprecio a Dios y desprecio la palabra de Dios porque me dice, mire, eso de estar tomando y embriagándose es pecado, pero amo tanto mi vicio, me amo tanto en mi placer que desprecio a Dios y no me importa. El pecado es un desprecio de Dios. Tengamos mucho cuidado de esa experiencia del pecado en nuestras vidas. Hermanos, vamos a terminar con un momento de oración y al final ponemos la tarea, como lo hemos venido haciendo todos estos en estos temas, lo vamos a hacer. Llamemos al Espíritu de Dios, llamemos la presencia de Dios que nos acompañe, que nos dé vida nueva, vida en el Espíritu. Vamos a volver al Señor como ese hijo pródigo. Los que hicieron la tareita de leer Lucas 15 saben lo que le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo, este muchacho se fue de casa y empezó a vivir entre los placeres del mundo, las falsas promesas que la tentación, el enemigo le habían dado. Y termina destruido, arruinado, sin una verdadera vida. No podía ni siquiera comer el alimento de los cerdos. Sucedió algo muy importante y fue una iluminación del Espíritu Santo en su mente, en su corazón, y pensó, ¿cuántos obreros en casa de mi padre tienen comida abundante, tienen de todo? Por eso me levantaré y volveré hacia mi padre. Le pediré que me perdone. Le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hermano, reconoció. Qué cosa tan importante esta. Reconoció su pecado. Reconoció su delito y así vuelve a casa. Y el Padre, cuando lo ve a lo lejos, echa a correr, lo llena de besos, lo abraza. Él dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Se confiesa, reconoce su pecado. Pero al Padre no le interesa el pasado del muchacho, le interesa que lo ha recobrado con vida. Lo perdona y le celebra una fiesta con todas las posibilidades. Novillo gordo, baile, música, todo. Eso quiere hacer el Señor con tu vida hoy. Así que dile al Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Dile al Señor que quieres buscar un camino nuevo, una gracia nueva, su bendición. Señor Jesús, mira a tu pueblo, mira a tus hijos, mira a todos los que están haciendo este retiro de la Pascua, este retiro de oración, por intercesión de la Santísima Virgen María, que intercede por nosotros, que como una madre vela por nuestra conversión, nuestra salvación. Míranos con misericordia hoy. En
Entrégale al Señor tu pecado, entrégale al Señor tu vida pasada y dile: Señor, quiero empezar una vida nueva, quiero caminar contigo desde hoy. Bendito sea Dios. Como el hijo pródigo, yo andaba por este mundo, entre realidades y placeres falsos. Los falsos amigos pronto se marcharon y la soledad mi vida entera entristeció. Qué triste es nuestra vida en el pecado. Como el hijo pródigo, yo andaba por este mundo, entre realidades y placeres falsos. Los falsos amigos pronto se marcharon y la soledad mi vida entera entristeció. Padre, perdóname, solo contra ti pequé. No merezco alabarte, siendo tú un Dios tan bueno. Ten piedad de mis pecados, por favor, acéptame, que quiero volver a servirte, Padre, contigo yo me regocijaré. Dile al Padre Dios: me arrepiento, reconozco mi pecado, reconozco que he fallado, pero vuelvo a ti. Dios se alegra cuando uno solo de nosotros escucha el llamado, abre el oído a la palabra y se arrepiente. Ante la predicación de Pedro en la mañana de Pentecostés, muchas personas se arrepintieron, más de 3,000 se arrepintieron y se hicieron bautizar. ¿Qué tenemos que hacer para salvarnos? Y Pedro les dice: arrepiéntanse. ¿Sabes qué tienes que hacer para salvarte de esa tristeza, de ese vacío, de ese sinsentido de la vida? Arrepiéntete. Reconoce tu pecado. Reconoce para que el Señor te pueda limpiar. Y dile: Padre, perdóname. Perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, perdóname, solo contra ti pequé. No merezco alabarte, siendo tú un Dios tan bueno. Ten piedad de mis pecados, por favor, acéptame, que quiero volver a servirte, Padre, contigo me regocijaré. Dile al Padre: quiero volver a servirte y contigo me regocijaré, Padre, que quiero volver a servirte, Padre, y contigo me regocijaré. Señor, derrama todo tu amor, tu misericordia. Recuerda que Dios te ama de forma única e irrepetible. Pide que ese amor venga sobre ti en este momento y lave tu pecado, lave tu maldad, te dé la gracia de arrepentirte. Señor, regálanos arrepentimiento, regálanos conversión, regálanos vida nueva, vida en el Espíritu. Envía tu gracia, Señor, y se renovará la faz de toda la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado, todo será renovado. Señor, haz tu obra.
haz tu obra en nosotros. Haz que en este tiempo pascual, como Pedro, podamos llorar nuestro delito, nuestro pecado. Como el rey David, orar y decir: piedad de mí, oh Dios, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Lávame, Señor, quedaré más blanco que la nieve. Lávame, Señor, con el agua que brotó de tu costado. Límpiame de mi oscuridad, rescátame con tu amor. Rescátame con tu amor, Señor, de la oscuridad que hay en mí. Rescátame con tu amor de la oscuridad que hay en mí. Rescátame con tu amor de la oscuridad que hay en mí. Rescátame con tu amor de la oscuridad que hay en mí. Reconozco mi pecado, reconozco que solo tú me puedes salvar, solo tú me puedes levantar, solo tú me puedes dar vida nueva. Padre Santo, Padre amado, Jesús de la misericordia, ven Espíritu Santo, Trinidad Santa, venid a ser morada en este corazón que ha sido esclavo del pecado, de la oscuridad y quiere una vida nueva. El Señor hoy te da una nueva oportunidad. El Señor hoy te da una vida nueva. El Señor hoy te da la posibilidad de abrazar la vida de la gracia. Bendito Dios, alabado el Señor, santo y poderoso es Él, ahora y por siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a proponer la tarea para este día del retiro, este segundo tema del querigma. Lo primero es una reflexión personal. Vamos a leer el capítulo 3 del libro del Génesis y profundizar sobre el origen del pecado, cómo empezó el pecado y qué papel cumple la serpiente en esta realidad y dónde se origina el pecado. Es hacer meditación por ese origen del pecado. La segunda tarea va a ser buscar en el catecismo de la Iglesia Católica. Muy importante buscar el catecismo. Si no lo tienen en físico, online lo encuentran. El numeral 1849 y 1850. Leer sobre el concepto de pecado. ¿Qué es el pecado? Esto es tarea para profundizar, para avanzar y afianzar mejor este tema que hoy hemos abordado. Y en tercera medida, van a hacer una reflexión volviendo sobre los apuntes, lo que han tomado en este tema, y en oración hacer este ejercicio de profundizar, de vivencia interior, a reflexionar sobre las consecuencias del pecado, que te hace mucho bien hacer un examen de conciencia. Ya después de hacer las dos tareas anteriores, volver sobre los apuntes, hacer un examen de conciencia serio y profundo de lo que ha sido tu vida hasta el día de hoy. ¿Con qué propósito? Con el propósito de confesarte. Padre, ya estoy confesado. Bueno, si ya te confesaste, si ya dejaste todo eso en manos de Dios, no hay necesidad de volver a confesarse. Pero regularmente al escuchar este tema y hacer examen de conciencia y con los textos bíblicos que te he dado a lo largo de la conferencia, es muy posible de que salgan temas nuevos para la confesión. Y entonces la idea es hacer un buen examen de conciencia, escribir de qué me voy a confesar, porque el día que llego donde el sacerdote, llego nervioso y digo 2 o 3 cosas y se me puede olvidar lo que yo verdaderamente quiero entregarle al Señor para empezar esa vida nueva en el Espíritu.
Le vamos a entregar al Señor en oración antes de ir a confesarnos esa lista. Con esa lista vamos al sagrario, oramos, le pedimos al Señor que nos dé contrición de corazón, que sane las heridas que ha podido dejar el pecado, que podamos reflexionar todas las consecuencias malas que el pecado nos ha traído, para de ese modo pensárnosla 2 o 3 veces en la próxima vez que el demonio venga a tentarnos. Es decir, darnos cuenta de que nada bueno nos ha traído el pecado y que muchas cosas difíciles de las que vivo hoy son consecuencia del pecado que cometí ayer, antes en mi vida. Pues esa es la tarea, queridos hermanos. Los espero nuevamente el día de mañana, 7 de la noche, hora de Colombia, con el tercer tema de este retiro de la Pascua, el seminario de vida. La vida nueva en el Espíritu, el anuncio del querigma. La palabra querigma se llama primer anuncio y fue justamente esto que predicaron los apóstoles: el amor de Dios, el pecado, y nos preparamos para mañana el tema de la conversión. Que estén todos muy bien y los bendigo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo.